Apreciados y queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, siempre alegría inmensa de juntos abrir la palabra de Dios, disfrutar de toda la riqueza del cielo para nosotros. Dios es fiel era el título de nuestra lección número 12. Los discursos finales del libro de Josué nos muestran el centro teológico de este libro. Su mensaje principal se puede resumir como: Dios es fiel. Él es todopoderoso, nunca falta el cumplimiento de ninguna de sus promesas. También nos muestra que la historia avanza en armonía con los propósitos soberanos de Dios. También se nos muestra que para que Israel reciba y mantenga las bendiciones del Señor, también ellos deben ser fieles. Lamentablemente, las siguientes generaciones no hicieron caso de esta amonestación que venía directamente de parte de Dios. Al final de su libro, Josué siente que es muy importante recordarles lo que realmente es fundamental, valioso y primordial para sus vidas. Al principio del libro recibe las palabras de aliento Josué, diciéndole: sé fuerte. Pero ahora es Josué quien anima al pueblo con esas mismas palabras y le recuerda que el éxito está ligado a la fidelidad y obediencia a Dios. Todo se cumplió, era uno de los temas de esta semana. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45 nos dice: de esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Estos versículos constituyen el clímax, el punto máximo del libro y su resumen teológico, además de resaltar uno de los temas principales: la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta el momento. Hasta ese momento se habla del reparto de la tierra y el establecimiento de ella, y se refiere también a la victoria sobre los enemigos y al control que habían obtenido sobre la tierra. Todo ese panorama es contemplado a través del lente de la fidelidad de Dios. Los israelitas debían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su heredad en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Él les dio toda la tierra, dice Josué 21:43. Entregó a sus enemigos, a todos sus enemigos, dice el mismo capítulo 21. Y como había jurado a sus padres, todo se cumplió, dice Josué 21:45. Mis queridos, el uso repetido de la palabra todo que hemos visto en ese capítulo 21, 6 veces en 3 versículos, enfatiza una vez más la verdad de que la tierra era el regalo de Dios y de que Israel no podría atribuirse ningún mérito, mis queridos, por haberla recibido. Dios fue quien juró darle la tierra y fue Él quien la entregó en manos de ellos y también entregó a sus enemigos. Todo el éxito de Israel habría de atribuirse única y exclusivamente a la iniciativa y a la bondad divina y también a la fidelidad de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra salvación, como menciona el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis queridos, todo en nuestra vida depende y viene como regalo de Dios. Hablamos también esta semana de una señal de preocupación. El éxito nunca debe darse por sentado, y eso es bien importante que lo tengamos claro. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así, la adjudicación de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, dejaba lugar para un futuro desarrollo que dependía de la actitud que tuviese Israel ahora. Es importante que recordemos que Dios no exigió la obediencia de Dios como previo para darle sus bendiciones. Estaban en desobediencia, y ¿qué hizo? Los salvó de la esclavitud en Egipto, les dio la tierra, derrotó a sus enemigos en un proceso donde el pueblo no era del todo fiel. Pero miren, José le recuerda ahora al pueblo que los actos pasados de Dios deberían motivarlos a que surgiera de su corazón una obediencia totalmente genuina hacia Dios. En su discurso, ya anciano, Josué transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado.
describe cómo fue posible la conquista de la tierra. Dice, el Señor luchó por ellos. Aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, los israelitas se vieron envueltos en guerras después del éxodo, no fue gracias a su poder militar, sino que fue gracias a la intervención de Dios, como ellos finalmente logran poseer la tierra. Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones a las que todavía había que desposeer o retirar de la tierra. La victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel o permanente, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda de Dios. Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza o a su estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación en nuestras vidas han sido aseguradas a través del sacrificio, el amor y la resurrección de Cristo, pero el pueblo debe confiar constantemente en el poder del Espíritu Santo a fin de poder vivir una vida espiritual de victoria y de crecimiento constante. Mis apreciados, límites bien definidos. Trayendo a la memoria las mismas palabras que le fueron dadas a Josué al principio del libro en Josué 1:7, José afirmó que la tarea que aseguraba a Israel no era principalmente de tipo militar, sino que esa tarea era de un tipo espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada por medio de su santa palabra. Hay algo muy curioso, y es que el peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad o la beligerancia de las naciones restantes, sino era precisamente a una amistad con ellos. Las armas de ellas no representaban tal vez un peligro, un desafío para Israel, pero sí su ideología, sus valores o tal vez la falta de ellos, ¿verdad? Su idolatría. Todo esto podría llegar a ser mucho más dañino que cualquier fuerza militar. Josué llamó la atención de los líderes al hecho crucial de que el conflicto en el que se habían o estaban envueltos ellos primordialmente, en última instancia era espiritual. Por lo tanto, Israel debía preservar su singular identidad como hijos, como pueblo de Dios. Josué 23, 6 y 7 nos dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de esos dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Esta es la preocupación de Josué con el pueblo. La prohibición de invocar el nombre de un Dios, jurar por él, servirlo o inclinarse ante él, tenía que ver con idolatría. En el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar sus nombres, ¿qué hacía en los saludos cotidianos, que era algo como una costumbre muy dada en ese momento? Significaba reconocer su autoridad y su presencia en ese lugar. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que en Israel podría perder su pureza espiritual. La intención de la amonestación de Josué no era promover la discriminación racial o étnica, sino evitar la idolatría que podría conducir al colapso total de Israel. En el caso de Salomón, podemos ver allí un ejemplo dramático de las tristes consecuencias espirituales de los matrimonios con personas inconversas o con otras creencias. En el Nuevo Testamento se exhorta firmemente a los cristianos a no unirse en matrimonio con los no creyentes, como está en 2 Corintios 6. Pablo también aconseja en el caso de los matrimonios existentes algo interesante. Pablo no aconseja al cónyuge que llega a ser creyente que se divorcie de su cónyuge, esposo o esposa que no es creyente, sino que lleve una vida cristiana ejemplar, con la esperanza, con el propósito de poder ganar a esa persona para el reino de los cielos. También hablamos esta semana de la ira del Señor. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su proceso de travesía por el desierto en la tierra prometida. Y también era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar su pacto. Estos versículos representan el punto más alto de la severidad de la retórica del libro de Josué. Resulta chocante para muchos oír que el Señor destruiría a Israel, ya que el mismo término de acción de parte de Dios se había utilizado anteriormente para referirse a aniquilaciones de los cananeos. Mis queridos, tan cierto como que las promesas de Dios se han cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, también las consecuencias de violentar el pacto serían realidad si los israelitas llegaban a quebrantarlo. Estos versículos muestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra.
Él declara la guerra, mis apreciados, al pecado independientemente de dónde se encuentre este. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por su participación en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde llegaron a ser instrumentos de Dios para su juicio. Visto por encima, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios para algunos parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Pero veamos lo siguiente. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y su justicia ante el pecado y también ante el mal. Su ira nunca es como algo emocional, un motivo como un sentimiento vengativo, como basado en el odio. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Su ira es contra el pecado y no contra los pecadores, ya que a los pecadores los ama y los quiere salvar. Aférrate a Dios. Aunque Josué le recordó a los israelitas la justicia de Dios y las consecuencias de su potencial apostasía, su enfoque principal era fomentar una lealtad consciente y constante al Señor. El uso que se hace allí del verbo aferrarse, unirse o seguir es muy significativo. En Josué 23:8 dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis o os uniréis como habéis hecho hasta hoy. Este término hace referencia a un vínculo muy íntimo, como muy similar al del pacto matrimonial. Dios desea una relación íntima, cercana y personal con cada uno de nosotros. Así nos ama Dios, quiere tenernos cerca de Él. En resumen, podemos tener la seguridad de que cada una de las palabras y promesas de Dios son seguras y se cumplirán. Estar un día bien con Dios y vencer no nos garantiza que todo va a ser así siempre. Es la presencia de Dios permanente en nuestra vida, nuestra única seguridad y fortaleza. Mis apreciados, la ira de Dios no es contraria a su amor. Antes lo confirma al hacer justicia y defender a sus hijos de los ataques del mal. Y su ira es contra el pecado y contra el mal, y nunca contra sus criaturas. Así que oremos y agradezcamos a Dios por su bondad. Buen Dios, muchísimas gracias porque nos recuerdas en esta ocasión cuánto nos amas, Señor. Nos recuerdas, Señor, el peligro que puede haber de separarnos de ti. Que todo lo que tenemos es como un regalo tuyo porque a ti te pareció bien dárnoslo. Permítenos en respuesta a lo que nos das, obedecerte, serte fieles por una decisión y poderlo hacer con integridad. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, Señor, para que podamos llegar a sentirte cerca. Estar tan cerca de ti que tu presencia sea una realidad y permee y bendiga todo lo que somos y lo que hacemos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, te guarde muchísimo y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.